el estudio COPET, que es un estudio en el que supongo que algunos de ustedes han participado, cuyo objetivo era validar si la copeptina era un biomarcador diagnóstico precoz en aquellos pacientes en los que el electrocardiograma no nos da información, es decir, los pacientes con infarto agudo, con sospecha de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y lo que se cogió fueron pacientes que acudían a los servicios de urgencias por un dolor torácico no traumático, sin elevación del ST en el electrocardiograma, y se les hacía una medición dentro del protocolo habitual de las troponinas y se hacía una determinación de las copeptinas. Los resultados que yo les voy a presentar, que son muy pocos, son resultados muy preliminares porque estamos en la base de depuración de la base de datos. De momento solo tenemos 741 pacientes que cumplen los criterios estrictos de inclusión, es decir, que tienen valores válidos de la copeptina en el tiempo cero, que tienen la primera troponina negativa, que bueno, si la primera troponina es positiva no necesitamos la copeptina para hacer ningún diagnóstico, que tienen un tiempo de evolución del dolor inferior a las 6 horas, porque como ya vieron en la diapositiva anterior, a partir de las 6 horas los valores de troponina, de copeptina bajan y ya nos ayudarían en el diagnóstico, y que tienen valores válidos de la segunda troponina que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Tenemos todavía más de 300 pacientes pendientes de introducir los valores de copeptina en la base de datos, con lo cual esperamos que estos 741 suban por lo menos a 1000 pacientes, que ya le daría una potencia estadística suficiente al trabajo. Con ello, hemos encontrado unos resultados que distan mucho de lo que esperábamos, ¿no? Frente a aquel 99,7% de valor predictivo negativo que presentaba Rindlin en su trabajo, de momento, ya digo que son resultados preliminares, nosotros solo tenemos un 96% de valor predictivo negativo. Con lo cual deja ahí un 4% de pacientes, que es un porcentaje, a mi parecer, muy alto, en los que a pesar de tener esa copeptina primera negativa y neutropenia negativa, luego van a desarrollar un infarto agudo de miocardio. Y el otro campo en el que la copeptina está buscando un hueco es en la insuficiencia cardíaca. Yo les hablo de insuficiencia cardíaca, pues porque también, como miembro del grupo de insuficiencia cardíaca aguda de que estoy, es una patología que me gusta mucho, y porque aquí la copeptina sí que está buscando un hueco añadido a los péptidos natriuréticos. Lo que hay hasta ahora publicado son dos tipos de estudios, o bien análisis post-hoc de estudios de ensayos clínicos, como son este que se publicó el año pasado, hace 2 años, en el Journal, en el que dentro del estudio Optimal, que era un estudio en el que comparaban bloqueantes del sistema renina-angiotensina en pacientes con insuficiencia cardíaca, vieron que la copeptina se correlacionaba tanto con el evento principal de muerte como con el evento compuesto de muerte, cardio, ictus o parada cardíaca, de una forma significativa una vez que se controlaban los valores de BNP, es decir, que tenía una mayor implicación pronóstica que los valores de los péptidos natriuréticos. No solo cuando se controlaba y se ajustaba por edad y sexo, sino también cuando se ajustaba por otra patología como era la función renal, como era la diabetes o como grupo de tratamiento. Es decir, que sí que daba la sensación, al ver estos resultados, que la copeptina podía identificarnos un grupo de pacientes de mayor alto riesgo de mortalidad en la situación de insuficiencia cardíaca. Una vez que vieron esto, en Estados Unidos diseñaron un estudio, que es el estudio BAC, que es un estudio que ya tiene muchas publicaciones, en los que el objetivo principal era ver qué valor predictivo tenían una serie de biomarcadores, porque no solo metían la copeptina, sino metían también la proadrenomedulina, metían también el péptido natriurético A, en la valoración y en la evaluación de pacientes con disnea como síntoma genérico que acudían a los servicios de urgencia. Y a raíz de ahí, y como objetivos secundarios, y así hay que tomarlos como objetivos secundarios, están saliendo publicaciones en el grupo de pacientes de insuficiencia cardíaca. Son publicaciones con más o menos 400-450 pacientes. En este trabajo publicado recientemente en el Academic Emergency Medicine por PICO, se vio que en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, los niveles de copeptina y de proadrenomedulina eran, pero bueno, aquí más elevados entre los que morían en los 14 días que en aquellos que sobrevivían a los 14 días. Habitualmente la mayoría de los biomarcadores, sobre todo en la insuficiencia cardíaca, el BNP, que es el que está mucho más generalizado su uso, se ve que tiene una importancia pronóstica a más largo plazo, al mes o a los 2 meses o incluso a los 3 meses, ¿no? Y al año. Mientras que muchas veces en los servicios de urgencia lo que nos interesa es saber qué pacientes van a evolucionar mal en un periodo de tiempo mucho más corto, y en este caso la copeptina sí que parece ser que están jugando ahí un hueco, ¿no? Fíjense que ni el BNP, ni el EDT-proBNP, ni siquiera el péptido natriurético A tiene diferencias significativas cuando dividimos a los pacientes en mortalidad precoz. Y esto se observa también muy bien en estas gráficas, es decir, aquí están los valores de los 4 biomarcadores, pero fíjense cómo aquellos pacientes que mueren a los 14 días tienen valores de copeptina mucho más elevados, con diferencias estadísticamente significativas frente a los que mueren dentro de los 90 días y mucho más elevadas frente a aquellos
que fallecen, por aquellos que sobreviven. Mientras que los péptidos natriuréticos tienen valores más elevados en aquellos pacientes que fallecen a los 90 días. Es decir, que la copeptina nos identificaría aquellos pacientes con alto riesgo de mortalidad mucho más precoz. Así todo, también recientemente en el Circulation Heart Failure han comparado la supervivencia de los pacientes en función del cuartil de copeptina que tenían y vieron que aquellos pacientes con copeptinas más elevadas y que estaban en el cuarto cuartil tenían una mayor mortalidad con diferencias estadísticamente significativas con respecto a los otros tres cuartiles. Y que si a eso le añadíamos otro factor pronóstico de mortalidad en estos pacientes que está ampliamente estudiado, que es la hiponatremia, en aquellos pacientes con hiponatremia y con copeptinas elevadas, la mortalidad era todavía mucho mayor. Y eso se mantenía cuando hacíamos un análisis multivariante y controlábamos otra serie de factores también relacionados con la mortalidad, como es la presión arterial sistólica, como son los péptidos natriuréticos, como es la función renal, y la copeptina se sigue manteniendo como un factor pronóstico importante y con una diferencia significativa. Y si hacemos grupos uniendo la copeptina al sodio, como vieron en la segunda gráfica, vemos que los valores de la hazard ratio se multiplican y aquellos pacientes con cifras más bajas de sodio y altas de copeptina tienen una probabilidad de morir mucho más alta que los pacientes que tienen una copeptina baja o que tienen un sodio alto. Pero como estos son estudios o objetivos secundarios, nosotros y dentro del grupo de insuficiencia cardíaca pensamos que era importante plantear un estudio con un objetivo primario para valorar y validar estos marcadores dentro de la insuficiencia cardíaca. Por eso, en el año 2010 hicimos un proyecto que tuvimos la suerte que nos dieron una ayuda pública de Carlos III, en el que lo que queríamos hacer era, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda atendidos en servicios de urgencias hospitalarios, se identificasen aquellos factores clínicos y analíticos, y dentro de los analíticos, incluyendo tanto copeptina como proadrenomedulina, que era el otro marcador que también está buscando un hueco ahí dentro de los factores que se asocian a la mortalidad de nuestros pacientes, que estuviesen implicados en el riesgo de mortalidad precoz, que es la que más nos interesa a nosotros en los servicios de urgencias, pero también al año en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. E intentar con esos marcadores hacer una ecuación pronóstica de riesgo de mortalidad que nos ayudase a seleccionar a los pacientes, tanto a los de bajo riesgo, que pueden ser dados de alta directamente a su domicilio para un control ambulatorio, como aquellos de muy alto riesgo que necesitan un inicio precoz de una terapia intensiva. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todos esos estudios? Pues, por un lado, que la copeptina sí es cierto que es un parámetro para detectar el estrés agudo, que así todo su valor como rule-out para descartar la escasez todavía está pendiente de confirmar, que en la insuficiencia cardíaca sí que identifica pacientes de alto riesgo y de forma independiente a los péptidos natriuréticos, que si a ello le añadimos algún factor más como la hiponatremia nos va a identificar todavía una población de mucho más alto riesgo, pero que son necesarios más estudios y estudios realizados en los servicios de urgencias para poder confirmar estos hallazgos. Yo, para acabar, solo dos cosas. Por un lado, poner una foto de mis hijos, ya que la doctora Amparo Valero no quiso traerlos en esta ocasión, y cómo no invitarles al Congreso Nacional de Urgencias, que se celebrará en junio del año que viene allí en Asturias, y que esperamos tener un clima como el que tienen hoy aquí ustedes. Muchas gracias. Bueno, para finalizar la programa de ponencia de marcadores, acabamos con la DLP, donde lo van a presentar el doctor Camilo. Buenos días. En primer lugar, gracias al comité organizador, en particular a Pera Llorens, la amabilidad que ha tenido de invitarme a visitar esta ponencia. En realidad, trataré de presentar los objetivos que hay a día de hoy para justificar o no justificar el uso y la petición del BNP en nuestros servicios de urgencias y con carácter urgente. Como el doctor Javier Martínez recordaba anteriormente en las guías de consenso que se fraguaron hace año y medio,
muchos de los datos que allí se presentaban y que allí se recomiendan están basados en una evidencia, la que había en aquel momento, que en muchas ocasiones era subóptima, no era la que deseábamos. Y básicamente porque la patología de la insuficiencia cardíaca es una patología que siempre se ha mirado con ojos de cardiólogos, siempre se ha mirado con ojos de internistas, y a pesar de que jugamos un papel muy principal, yo creo que hasta tiempos recientes no se la ha mirado pues con los ojos que se la tenían que mirar, pues con los ojos de un infeccioso. La verdad es que el BNP, entre los marcadores que existen, ha tenido un gran predicamento, y de ello da fe el hecho de que, a pesar de que su vida es escasa, si ustedes cruzan la palabra BNP o péptido natriurético con insuficiencia cardíaca, encontrarán más de 7.000 documentos. Pero si ustedes a esto le añaden la palabra servicios de urgencias, se darán cuenta que menos de un 5% de esos trabajos tienen en cuenta o han participado los servicios de urgencias. ¿Y qué nos dicen globalmente estos trabajos? Que los hay de muy diversa índole y de muy diversa calidad. Pues obviamente han afianzado el papel del BNP como una herramienta diagnóstica importante a la hora de discriminar en un paciente que acude por disnea, si esa disnea puede atribuirse o no a un fallo cardíaco. Y en cuanto a su papel como marcador pronóstico, es a lo que voy a intentar dedicar estos 8 minutos que me quedan en esta charla. Y los dedicaré basándome en la experiencia que nos han permitido todos ustedes, todos los que están aquí, y todos los servicios de urgencias de España que participan con el grupo de insuficiencia cardíaca de SEMES, que nos han permitido, al incluir pacientes en la base de datos, extraer los datos que se han publicado en los estudios Picasso, que apareció a mitad de año, y en el estudio Picasso 2, que aparecerá en el último número de la revista Emergencias. Estos estudios proceden de la cohorte de la cohorte AFE, que ha tenido dos momentos de corte, en el año 2007 y en el año 2009, que a día de hoy reúne en una base de datos 2.500 pacientes diagnosticados consecutivamente de insuficiencia cardíaca aguda en servicios de urgencias españoles. En la primera corte había 10 hospitales integrándolo, en la segunda corte ya son 20 hospitales, de los cuales 2 son de su comunidad, y en el proyecto EAFE3, que en estos momentos está en marcha, y compañeros nuestros de los hospitales están recogiendo pacientes, nos va a proporcionar, esperamos que nos proporcionen otros 2.500 pacientes adicionales para reunir una de las que será la base de datos de pacientes con insuficiencia cardíaca recogidos o atendidos en los servicios de urgencias más importante que existe. En el estudio Picasso 1, lo que se planteó en este estudio fue intentar conocer la utilidad del NT-proBNP, en particular de este, en pacientes con insuficiencia cardíaca que consultaban un servicio de urgencias para predecir la mortalidad de este paciente a corto plazo y sus posibilidades de reconsulta. En este estudio se incluyeron los 641 pacientes de los cuales se disponía de esta medición hecha en el servicio de urgencias, y de estos pacientes, 38% de ellos se daban de alta directamente sin ingreso, poco más del 60% eran ingresados ya fuesen en unidades de corta estancia o en unidades convencionales. ¿Y qué fue lo que vimos? Pues miren ustedes, los pacientes que mueren durante el ingreso hospitalario, el valor de los pacientes que no mueren durante el ingreso hospitalario se encuentra significativamente por debajo de aquellos pacientes que presentaban mortalidad intrahospitalaria. Había diferencias estadísticamente significativas. Y de nuevo, los pacientes fallecidos a 30 días mostraban valores promedio de BNP superiores a aquellos que no fallecían, también con significación estadística. En cambio, cuando esto nos lo preguntábamos respecto a los pacientes que nos retornaban, fíjense ustedes que los valores promedio de BNP de los pacientes que reconsultan o de los que no reconsultan son prácticamente iguales. Si este mismo análisis lo hacemos sobre el subgrupo, un subgrupo que especialmente nos importa a nosotros y a veces a no muchos más, que son aquellos que damos de alta directamente nosotros, porque no entran a formar parte de cohortes o de estudios de pacientes que parten de pacientes ingresados en diversas salas de hospitalización o controladas por unidades específicas. Si nosotros nos centramos en los 244 pacientes que fueron dados de alta y en los cuales debe preocuparnos los eventos adversos a corto plazo, fíjense que de nuevo los pacientes que mueren a los 30 días tienen valores de BNP significativamente superiores a los que no mueren, pero en cambio los pacientes que reconsultan en 30 días tienen unos valores de BNP exactamente igual o muy parecidos, tanto si reconsultan como si no reconsultan. Y de alguna manera
Esto se plasma en las curvas ROC que nos marcan cuál es la capacidad discriminativa de un marcador, en este caso del BNP. Fíjense que para el total de la cohorte tenemos un área bajo la curva de 0.75, es un área aceptable, no extraordinario, en cualquier caso es un marcador discriminativo positivo de forma significativa para mortalidad intrahospitalaria y para mortalidad global. Fíjense cómo la capacidad discriminativa para las revisitas se superpone prácticamente al valor 0.5, que es el valor de no significación para el total de la cohorte. Y un poco lo mismo sucede en el subgrupo de pacientes dados de alta. El BNP, su gran capacidad o su capacidad moderada como discriminante de mortalidad en estos pacientes, no hay mortalidad intrahospitalaria porque son pacientes que son dados de alta, obviamente este parámetro aquí no aplica, y en cambio fíjese el fracaso que tiene el BNP en mostrar esto. Si esto mismo se lo enseño en vez de mortalidad 30 días en curvas de supervivencia truncadas a 90 días, los resultados son los mismos. Buen valor para determinar mortalidad intrahospitalaria o global, nulo valor para marcar revisitas y lo mismo para los pacientes que son dados de alta directamente. Podría decirse que igual aspectos de la serie pueden haber influido en esto. Si nosotros incluimos en esta serie otros 4 marcadores pronósticos que en estudios previos han demostrado que influyen en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, fíjense cómo el BNP sigue mostrando un buen valor discriminativo en cuanto a predecir mortalidad. En cambio, si lo que hacemos es incluir aquellos marcadores que nosotros sabemos que son marcadores independientes de revisita de los pacientes que damos de alta, de que nos vuelvan, fíjense ustedes como a pesar de incluir esto en un modelo multivariante, el BNP sigue fracasando en su capacidad de discriminar la revisita sí o no. Por tanto, este primer estudio acababa concluyendo que el BNP es una herramienta útil para predecir a priori la probabilidad de fallecer de un paciente en concreto con insuficiencia cardíaca, pero que tiene un valor nulo para determinar las posibilidades que este paciente tiene de reconsultar a urgencias. Y esto es cierto tanto para el global de pacientes como para el subgrupo de pacientes que manejamos exclusivamente nosotros y que damos de alta exclusivamente nosotros. Paso al segundo estudio. Visto esto con los pacientes a los que se les determina el BNP, el estudio Picasso 2 planteaba investigar si la determinación del BNP con carácter urgente en el propio servicio de urgencias, no de forma diferida al cabo de 7 días o de 4 días de haber ingresado al paciente, sino tenerlo y disponer de él en el servicio de urgencias, permitía o proporcionaba ventajas de evolución clínica a aquellos pacientes en los cuales se les determinaba o a aquellos servicios de urgencias donde esto es posible y esto se puede hacer. En este caso lo que se analizó fue la cohorte completa de los pacientes de la base de datos EACE y se analizó bajo estas dos vertientes. Separamos la cohorte entre pacientes que no se dispone de un BNP en el servicio de urgencias, el 68% de ellos, respecto a los que sí se les ha hecho un BNP, que son el análisis que les he mostrado previamente, el 32%, y también se hizo el análisis desde la perspectiva del servicio de urgencias, separando aquellos servicios de urgencias en los cuales no se determina BNP a sus pacientes, en aquellos en los que se determina BNP, pero con una cierta indicación, no se analiza de forma generalizada, y aquellos pacientes que están determinando BNP de forma generalizada a sus pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí tienen ustedes los 19 hospitales participantes, hospitales en los cuales no se determina el BNP, hospitales en los que se determina el BNP en casos seleccionados, hospitales en los cuales el BNP se utiliza de manera más amplia. En estos hospitales la determinación de BNP es el 0% de los pacientes, en estos de promedio están determinando el BNP al 30% de sus pacientes y estos en promedio están determinando el BNP al 70% de sus pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué observamos? Pues fíjense ustedes, en los pacientes en los que se determina BNP con respecto a los que no se determina BNP, en realidad estas dos cohortes de pacientes no muestran ninguna diferencia significativa en cuanto a mortalidad intrahospitalaria, en cuanto a mortalidad a 30 días, ni en cuanto a reconsulta a 30 días. Si acaso se vislumbra una cierta tendencia a reconsultar más de 30 días en aquellos pacientes en los que se ha determinado el BNP. Y si esto lo ceñimos a los pacientes que damos de alta directamente nosotros, fíjense ustedes cómo la mortalidad a 30 días tampoco se ve beneficiada en aquellos pacientes en los que se ha determinado respecto a los que no. En cambio, en cuanto a la reconsulta, sucede un poco lo que aquí se apuntaba. En aquellos pacientes en los que estamos determinando BNP, sus
su porcentaje de reconsulta fue significativamente superior a aquellos en los que no se determinó. Si esto lo miramos desde la perspectiva del hospital, fíjense ustedes que pasa un poquito en cuanto a mortalidad lo mismo. Los hospitales que disponen de BNP, ya sea de forma acotada o de forma más generalizada con respecto a los que no disponen de BNP, fíjense que en cuanto a mortalidad no existen diferencias significativas. Están obteniendo para sus pacientes, aquellos que tienen el arma versus los que no tienen el arma, tasas de mortalidad similares. Para la reconsulta observamos de nuevo lo mismo. En aquellos servicios en los que se utiliza el BNP, la reconsulta a 30 días, en aquellos servicios que disponen de BNP o que se hace BNP a sus pacientes de forma generalizada, las tasas de reconsulta son significativamente superiores a los que no disponen de ellas. Y para el subgrupo de pacientes dados de alta directamente desde urgencias, sucede lo mismo. La mortalidad a 30 días, no hay diferencia entre las diferentes tipologías de servicio de urgencias hospitalarios, desde el punto de vista de la posibilidad de determinar el BNP, y en cambio para la reconsulta, fíjense ustedes que roza la significación estadística a base de que los servicios de urgencias que disponen de BNP, ya sea de forma acotada o de forma más generalizada, obtienen tasas de revisita superior. Es obvio que la serie no es homogénea. Podríamos pensar, como de hecho debe suceder, que aquellos que tienen la posibilidad de solicitar BNP se soliciten determinados pacientes que tienen un perfil diferente a los que no se les solicitan. Pues bien, la serie se ajustó por aquellas diferencias que habían entre los diferentes pacientes en la enfermedad de base y se ajustó por las diferentes características que presentaban en el episodio agudo pacientes. Y observen cómo, de nuevo, en la mortalidad intrahospitalaria ni en la mortalidad a 30 días, el hecho de que un paciente disponga de BNP o no supone una mejora, y en todo caso, en cuanto a la reconsulta, tienen un peor pronóstico, un mayor riesgo, un mayor odds ratio de reconsulta, una tendencia a una mayor odds ratio, aquellos pacientes en los que se determina el BNP. Y lo mismo, el mismo patrón para el subgrupo de pacientes que son dados directamente de alta de urgencias. Y en cuanto a los centros, pues sucede lo mismo. No les voy a repasar entera la gráfica, pero fíjense, pues simplemente para la mortalidad intrahospitalaria, como el hecho de que ajustemos la mortalidad, la odds ratio, por las diferencias en las características de base de los tres tipos de servicios de urgencias hospitalarios, o las ajustemos por las diferencias de las características del episodio agudo, fíjense como en ningún caso el intervalo de confianza excluye el valor 1 y por tanto lo que nos está marcando es que no hay diferencias significativas. Y lo mismo sucede para el subgrupo de pacientes dados de alta. Esto que yo les presento y a base de revisar la bibliografía ha sido evaluado solamente en 4 estudios previos. Podrán leer cuando esté en prensa el artículo con más detalle. Probablemente llama la atención el nuestro, que es un estudio retrospectivo, es un punto débil, pero fíjense que por primera vez pues, incluye 18 hospitales diferentes, el número de pacientes es elevado, y fíjense cómo los porcentajes de mortalidad pues, son muy parecidos a las series anteriores, igual que los otros de mortalidad a 30 días, y quizá tenemos un índice de reconsulta superior a la que tienen otros países, pero en lo que yo quiero que se fijen especialmente es que como en ninguno de estos artículos, en ninguno de estos trabajos, el BNP ha demostrado que es mejor en la mortalidad intrahospitalaria o la mortalidad a 30 días o la reconsulta global a 30 días. La disponibilidad, no que el paciente tenga BNP, sino la disponibilidad de realizar un BNP en el servicio de urgencias. Con todo esto, el estudio Picasso 2 concluye que en ausencia de un protocolo bien definido de solicitud y manejo del paciente en función del BNP, su determinación con carácter urgente en el servicio de urgencias no aporta ningún valor en la mejoría evolutiva de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Decir esto es decir 30.000, 40.000 euros anuales, que es el coste que tiene realizar BNP a un porcentaje elevado de pacientes de insuficiencia cardíaca que consultan en nuestros servicios de urgencias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar lo que es al bloque temático de fármacos. Bueno, os presento a Teresa de Lozano. Teresa es la
y yo creo que la pregunta que le hemos hecho es que teníamos claro hasta la actualidad, o casi claro hasta la actualidad, es decir, los pacientes con fibrilación auricular de menos de 48 horas, teníamos claro en aquellos que no tenían cardiopatía estructural, en utilizar la flecanida o la propafenona, en aquellos de acuerdo con cardiopatía estructural teníamos la amiodarona, y la cardioversión eléctrica la teníamos siempre lo que es a mano. La introducción del Benacalán, queremos que nos diga si ella le ve algún tipo de utilidad, y luego en el mantenimiento del ritmo en los pacientes con fibrilación auricular, será muy conocida la utilización de la amiodarona, y queremos saber si nos aporta lo que es a los fisiólogos algo más lo que es la droneradona. Y sin más, Alberto, te dejo. Bueno, lo primero, buenos días, y agradecer a la organización y en especial a los moderadores de esta mesa la oportunidad de estar en Huellas de Conocimiento. No se escucha. Conocidas, muchos amigos, compañeros de batalla de mis jefes, y ciertamente me alegro muchísimo de estar aquí. No se oye casi. Perdón, hay micrófono, hablo más fuerte que algo. Bueno, pues me esmeraré con la voz. Bueno, aunque voy a hablar 20 minutos porque eran 2 fármacos y la verdad me parecía demasiado corto en 10 minutos hablar de los 2, por lo tanto no sé si alguien a los 10 minutos hay una diapositiva, digamos, de transición, pues queréis hacer el cambio porque queréis salir o entrar más gente, no tengo ningún inconveniente, pues nada. Bien. ¿Se pasa con esto? Sí. Como todos conocéis, la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente, no solamente la que nos encontramos los cardiólogos en las consultas y en las salas de hospitalización, sino también en los servicios de urgencias, alcanzando hasta un 3,6% de las urgencias generales. Y esto viene motivado en gran parte por el envejecimiento progresivo de la población, ya que es una arritmia fundamentalmente de la población anciana, de tal manera que hasta el 10% de los pacientes mayores de 80 años pueden desarrollar fibrilación auricular. Sus consecuencias son muy importantes. La más temida por todos nosotros es el ictus, pero también duplica el riesgo de muerte y además influye en las hospitalizaciones, la calidad de vida, afecta la función cognitiva, la capacidad de ejercicio y es causa de insuficiencia cardíaca tanto aguda como crónica. El coste económico es francamente elevado y fundamentalmente se centra en la asistencia hospitalaria. Por lo tanto, todas aquellas medidas que vayan dirigidas a reducir los ingresos, teóricamente tendrían que reducir el coste global de la enfermedad. En la historia natural sabéis que la fibrilación auricular sigue una serie de etapas. En principio comienza con paroxismos silentes, donde el paciente no nota o puede notar pequeñas palpitaciones por las que no consulta, pero posteriormente estos eventos se hacen más frecuentes, más duraderos, y ya es cuando viene el paciente a su médico, a urgencias o al cardiólogo a consultar. Posteriormente pasa una fase de fibrilación auricular persistente, en la cual es más prolongada la arritmia, pero todavía tenemos la oportunidad de restaurar el ritmo sinusal y mantenerlo. Y si la dejamos evolucionar, pasa una fase de arritmia permanente. Es muy importante esta nomenclatura a la hora de la charla, y que conozcáis cuando hablamos los cardiólogos de una FAP persistente o permanente. La permanente es aquella ya establecida como ritmo aceptado por el paciente y por el médico, por lo tanto no vamos a hacer más intentos de cardioversión. En la fase de fibrilación auricular paroxística es donde yo creo que los médicos de urgencias tenéis más que hacer, porque es cuando podemos optar por una cardioversión que restaure el ritmo sinusal y evite la evolución a una arritmia crónica. ¿Y cuándo tiene más éxito? Pues básicamente en las primeras 24 horas. Tanto si hablamos de cardioversión farmacológica como de cardioversión eléctrica, cuando hacemos una cardioversión en las primeras 24 horas, las tasas de éxito son muy superiores a la cardioversión realizada después de las 24 horas. Hasta ahora disponíamos de fármacos antiarrítmicos que permitían una cardioversión precoz. Los más rápidos, digamos, son la flecainida y la propafenona intravenosa, que son antiarrítmicos clase 1, por sus contraindicaciones que ya todos conocéis, en las que no voy a entrar, y tenían un tiempo medio de reversión de más o menos 30 minutos. La amiodarona mucho más largo, hasta una media de 5 horas, y por lo tanto pues, su utilidad en los servicios de urgencias creo que es, si queremos actuar rápidamente,
menos establecida, salvo en los casos evidentemente que no tenemos otro fármaco. Actualmente, con el advenimiento del Bernacalam, vamos a disponer de un fármaco que actúa en una media de 10 minutos para conseguir la cardioversión. Así pues, a continuación voy a comentaros cuáles son los datos de que disponemos y que han dado al Bernacalam la oportunidad de ser comercializado para su uso en fibrilación auricular, fundamentalmente en los servicios de urgencias, aunque también yo pienso que en algunos casos de pacientes hospitalizados lo podemos utilizar. Su nombre comercial, lo pongo aquí, es Grinaves, lo digo porque personalmente no lo he utilizado todavía. Entonces no puedo hablaros de mi experiencia, pero me he revisado bien el tema, los estudios y las evidencias que hay para su utilización, cuándo y cómo utilizar. Su mecanismo de acción es aurículo selectivo, por lo tanto, en teoría tiene poco efecto proarrítmico, aunque siempre hay que tener cuidado con los antiarrítmicos. Y su utilidad, como ya os he comentado, es la conversión rápida a ritmo sinusal de la fase de inicio reciente, muy reciente. Ahora os comentaré los estudios. Se han publicado 4 estudios en fase 3 en las cuales se ha visto que hay una eficacia superior tanto al placebo como con la amiodarona, que es el único fármaco con el que se ha comparado en los ensayos clínicos. Hay 3 estudios que lo comparan con placebo, uno de ellos tras cirugía cardíaca en pacientes posoperados recientemente y otro frente a amiodarona. En los estudios realizados frente a placebo, como veis, a los 90 minutos la tasa de conversión a ritmo sinusal es aproximadamente del 50% en los 2 estudios frente a placebo. Y esto es sobre todo en los individuos que tienen una fibrilación auricular de menos de 7 días de evolución. Aquí se incluyen individuos con una fibrilación auricular de hasta 28 días. Pero en el subgrupo de menos de 7 días es en los que se consiguen estos resultados. Lo mismo frente a amiodarona, evidentemente la tasa de conversión a sinusal a los 90 minutos, la amiodarona es un fármaco de efecto muy lento y tan solo a los 90 minutos tenemos el 5% de los pacientes en ritmo sinusal frente al 51% de los tratados convencionales. Por lo tanto, su indicación sería en pacientes con fibrilación auricular de menos de 7 días de duración, que son los que obtuvieron el mejor resultado, las mejores tasas de conversión en los estudios comentados, y después de la cirugía cardíaca, fibrilación auricular de menos de 3 días, porque también fueron los que se incluyeron en ese ensayo clínico. Sabéis que las indicaciones terapéuticas se hacen en base a los criterios de inclusión en los estudios, por lo tanto, en teoría estas son sus indicaciones. La dosificación, bueno, os muestro la siguiente diapositiva. Este es el vial, contiene 500 miligramos en 25 mililitros y hay que diluirlo en 100 mililitros, por lo tanto nos quedaría una dilución de 500 miligramos en 125 mililitros y haciendo una regla de 3 tendríamos que administrar en una primera fase 3 miligramos por kilo en 10 minutos, observar al paciente 15 minutos y si persiste la fibrilación auricular administrar una segunda carga de 2 miligramos kilo en otros 10 minutos. Si no ha revertido, no hay que repetir la pauta, y si durante la primera o la segunda infusión hay conversión a ritmo sinusal, no hay que pararla, hay que continuarla hasta que terminemos de administrarla. Aunque si durante la primera se produce la reversión, no hace falta administrar la segunda. Bueno, como todos los fármacos, y más cuando hablamos de antiarrítmicos, hay una serie de contraindicaciones que es muy importante tenerlas en cuenta porque puede costarnos un disgusto. Evidentemente, como son fármacos todos ellos vasodilatadores, pues lógicamente contraindicado en la estenosis aórtica severa, en los pacientes con tensión arterial sistólica menor de 100 o en los individuos con insuficiencia cardíaca avanzada. También tened en cuenta que prolonga el QT, que si se han utilizado fármacos antiarrítmicos previamente no lo vamos a poder utilizar en las siguientes 4 horas por no mezclar antiarrítmicos. Sabéis que el corazón es muy vulnerable a los antiarrítmicos y no conviene mezclarlos, mejor dejarlos lavar, como digo yo, cronoterapia, y si el paciente está estable más vale esperar y administrar los antiarrítmicos siempre con cierta seguridad. No tengamos prisa con las arritmias, no hagamos más daño que la propia arritmia. Y bueno, también importante, en los pacientes que han tenido un infarto reciente no se puede utilizar. Pero sin embargo, no está contraindicado en ciertas entidades en las cuales los antiarrítmicos de clase 1, como la Propa o la Fleca, sí estaban contraindicados, como es en la insuficiencia cardíaca leve, la cardiopatía hipertensiva, la enfermedad coronaria estable, otras valvulopatías de las comentadas, y
Y también deciros que la insuficiencia renal o hepática no precisa ajuste de dosis, ni tampoco, si el paciente está con fármacos frenadores, pues porque es un hipertenso y está con beta-bloqueantes, en teoría no hay contraindicación para administrar. Y tampoco interfiere con los anticoagulantes orales. Bueno, esta la voy a pasar porque es un poquito espesa. Y comentaros brevemente los acontecimientos adversos más frecuentes, que son leves y transitorios, que son la discausia, los extremodos y las parestesias. Son sobre todo durante la infusión y transitorios. Entonces yo aquí he elaborado un mini protocolo rápido para tener en cuenta a todo paciente en el cual os podáis plantear Bernacalán. Antes, corregir siempre las alteraciones hidroelectrolíticas. Precaución, si el paciente le habéis dado recientemente antiarrítmicos intravenosos clase 1 o clase 3, esperar más bien a que estos se laven. Comprobar las comorbilidades, que son las contraindicaciones comentadas. Durante la infusión, evidentemente, monitorizar el electro y la tensión arterial. Y después, tener en cuenta que, como el fármaco tarda un par de horas en lavarse, no hacer una cardioversión, por si acaso hay una sistolia asociada por el efecto añadido del fármaco. No administrar los antiarrítmicos clase 1 o 3 durante las 4 horas siguientes. Y antes del alta de urgencias, aunque el efecto es muy rápido, tenemos que tener en cuenta que el fármaco no se elimina hasta 2 horas después de su administración y por lo tanto conviene tener al paciente en observación durante al menos 2 horas y de paso podemos valorar si hay alguna recurrencia. Bueno, con esto termino la primera parte referida al Bernacalán, una foto de Roma, si alguien quiere cambiar. Nadie quiere hacer. Vale. Entiendo que puede haber urgencias o aquí más que nada. Bueno. A continuación voy a hablar de la dronedarona, que es un fármaco que con el cual ya los cardiólogos tenemos un poco de experiencia y puedo resolver alguna duda o cuestión y hablo con un poquito más de consistencia, a pesar de que es un fármaco que está sufriendo mucho en toda su andadura hasta que ya veremos si lo terminamos utilizando todos con tranquilidad. Después de las alarmas que se han levantado por la toxicidad hepática. Bueno, la dronedarona es un fármaco similar a la miodarona, pero no exactamente igual, tiene unas diferencias morfológicas, sobre todo porque no tiene yodo y tiene un grupo que contiene azufre, y estas dos características estructurales pues les confieren unas ventajas teóricas que son su menor vida media y su menor toxicidad, sobre todo extracardíaca, que es la que menos, lo que más nos limita para el uso de amiodarona. Empiezo presentándoos la conclusión que hizo la Agencia Española de Medicamento y la Agencia Europea de Medicamento después de revisar la reevaluación de su relación coste-beneficio tras comunicarse datos de hepatotoxicidad grave en postcomercialización, cosa que no se había visto en los ensayos clínicos. Por lo tanto, las indicaciones quedan limitadas, aunque limitadas, pero es puede ser un amplio número de pacientes, dada la prevalencia de fibrilación auricular, a los pacientes con FA paroxística o persistente. Acordaos que es la primera fase y la segunda fase de la fibrilación auricular, nunca permanente, nunca una fibrilación auricular crónica, por ejemplo, para el control de la frecuencia, para el mantenimiento del ritmo sinusal después de una cardioversión efectiva. Siempre después de considerar otras alternativas y bajo la supervisión de un médico especialista. En este sentido, creo que en urgencias es un fármaco que tiene poca cabida como utilización inicial, salvo que consultéis con un cardiólogo antes de dar de alta al paciente. También, bueno, es un fármaco de administración vía oral y hay que estar muy seguros de que al paciente que se le pone va a tener un seguimiento precoz por un especialista. Entonces, si os encontráis en urgencias un paciente candidato a utilizarlo, o bien que lo está empleando y viene a urgencias por una fibrilación auricular o por cualquier otro motivo, pues sería interesante que consultarais con algún cardiólogo, si fuera su cardiólogo responsable mejor, pues para ver un poco la actitud que se toma con respecto al fármaco, porque no puedo daros unas guías de qué hacer en cada caso, porque cada caso es diferente. Entonces, ajustarnos a una guía he pensado que es muy difícil. Entonces, cada caso hay que individualizarlo y yo os voy a hablar del fármaco como uso general como antiarrítmico, pero con poca cabida en
complicación en la fibrilación auricular. Pero bueno, sí que os podéis encontrar pacientes candidatos a usarlo o bien que os vienen a la urgencia tomando. Por lo tanto, es importante que conozcáis por qué y cuándo lo utilizamos. La dronedarona demostró en los primeros estudios que duplicaba el tiempo hasta la primera recaída en fibrilación auricular y que además, frente a placebo, documentados en pacientes con paroxística, y además estas recaídas eran a costa de una menor frecuencia cardíaca, por lo tanto eran menos sintomáticas, y esto teóricamente hace que el paciente puede que note menos episodios, y si los nota pues no se preocupa tanto, no va a urgencias porque no se encuentra tan agobiado con la arritmia. El estudio Athena, que fue el que impulsó el lanzamiento de la dronedarona ya como aprobación, el que impulsó su aprobación para su uso en la práctica clínica, es el ensayo clínico más importante que se ha hecho con un antiarrítmico, sobre todo tanto por el número de pacientes como porque valora objetivos de morbo y mortalidad. Hasta ahora los ensayos con antiarrítmicos pues eran más de tratamiento sintomático, de visitas a urgencias, pero no este endpoint más estricto de morbo y mortalidad. En el diseño del estudio se incluyeron pacientes con fibrilación auricular, insisto, paroxística o persistente, no permanente, y además factores de riesgo cardiovascular. Y se excluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca que ya se habían visto que en el estudio Andrómeda había fracasado en la dronedarona en este grupo de pacientes. Por lo tanto, ya se sabía que no se podía utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se les siguió por una media de 21 meses y la variable de desenlace principal fue la hospitalización cardiovascular o la muerte por cualquier causa. Apuntar en las características basales que los pacientes tenían una edad media bastante avanzada, de 71 años, a lo mejor los del fondo no lo veis, pero os lo comento, y que además un 70% tenía cardiopatía estructural asociada. El resultado obtenido fue un descenso del endpoint primario en los pacientes tratados con dronedarona de un 24%. Y los acontecimientos adversos, y de paso os comento los efectos secundarios, los de cualquier tipo, no graves, fueron superiores en el grupo de la dronedarona a la bradicardia, la prolongación del intervalo QT, efectos gastrointestinales, que esto sí por mi propia experiencia puedo decir que al principio del tratamiento a mí personalmente me han obligado a suspender alguno, y un aumento de la creatinina que es leve y que no produce un cambio en la tasa de filtración glomerular, por lo tanto no es una contraindicación, no es una indicación de su retirada. Los acontecimientos adversos graves de cualquier tipo no fueron más frecuentes en el grupo de la dronedarona, ni los cardíacos, ni los gastrointestinales, ni el aumento de la creatinina. Además, antes de comercializarse, se le exigió a la dronedarona que se hiciera un estudio comparativo de seguridad y eficacia frente al fármaco más parecido, que era la amidadarona. Y así se diseñó el estudio Dionisios, en el cual había una variable principal de eficacia y seguridad, eficacia en cuanto a recurrencia de fibrilación auricular y seguridad por efectos adversos extracardíacos. La variable el seguimiento fue muy corto, solamente en medio de 7 meses, y la dronedarona salió perdiendo, digamos, en el objetivo global de eficacia y seguridad porque más pacientes entraban en fibrilación auricular. La amidadarona es un fármaco que es un antiarrítmico muy bueno, pero tiene sus inconvenientes de efectos extracardíacos, y de hecho es el mejor antiarrítmico como antiarrítmico, mejor que la fleca y la propa para mantenimiento del ritmo sinusal, pero sus limitaciones son las que son en el seguimiento a la corta. Entonces, insisto que la variable combinada fue peor para la dronedarona, pero cuando se analizaba solamente la variable de seguridad, era mucho más frecuente en el grupo de amidadarona, por todos sus efectos extracardíacos que ya conocéis, tiroideos neurológicos, cutáneos u oculares, salvo los efectos gastrointestinales, que eran mucho más frecuentes con la dronedarona, pero habitualmente son leves y transitorios, y la alteración de las enzimas hepáticas, que fue ligeramente superior en el grupo de la dronedarona, y no se habla en este estudio de ningún caso de hepatotoxicidad grave. Aprovecho también para presentaros una diapositiva del estudio PALAS que se presentó en Orlando hace un par de semanas, al mismo tiempo que se publicó en New England,
y era un estudio que se había suspendido, ya lo sabíamos, que se había suspendido prematuramente porque en el grupo de la dronedarona hubo más acontecimientos del objetivo primario, pero hay que decir que se incluyeron pacientes con fibrilación auricular permanente, es decir, crónica, si queréis decirlo de alguna manera. No es el subgrupo de pacientes con paroxística o persistente que ha dado lugar a la indicación después de la revisión que hizo la EMA y la Agencia Española de Medicamentos. Por lo tanto, esto los investigadores reconocen que el estudio les ha salido mal y lo publican, pues como todo, hay que hacerlo así, hay que decir la verdad, y ya sabemos que la dronedarona no se puede usar en FA permanente. Tiene una serie de contraindicaciones, como la inestabilidad hemodinámica, pero bueno, de cara a la urgencia, pues quizá un paciente que está tomando la dronedarona y viene con una inestabilidad hemodinámica cardiovascular, pues habrá que retirarla. No se puede administrar con inhibidores potentes del citocromo P450, ni pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica moderada o severa del ventrículo izquierdo, en FA permanente ya hemos dicho que tampoco, pacientes con toxicidad hepática o pulmonar en relación previa con el uso de amidarona, y muy importante una vigilancia de la función cardiovascular, hepática, renal y pulmonar tras su administración. De hecho, con las últimas revisiones pues nos obligan a hacer, la última ficha técnica nos obligan a hacer una vigilancia muy exhaustiva de las enzimas hepáticas durante los primeros 6 a 9 meses, de forma que esto la verdad que condiciona bastante el tratamiento, pero si hay un paciente claramente candidato, pues se le puede dar y tampoco van a ser en número muchos pacientes. Resumiendo, os doy unas ideas clave ya para concluir sobre la dronedarona. En pacientes con fibrilación auricular acordados paroxística o persistente, la dronedarona nos ofrece un nivel de seguridad en cardiopatía no grave, cosa que no nos ofrecen los antiarrítmicos clase 1, que tienen que ser pacientes prácticamente sin cardiopatía. Un perfil de seguridad extracardíaco comparado con la amiodarona aceptable, salvo estas alertas de hepatotoxicidad que nos han indicado los organismos de farmacovigilancia. Una reducción demostrada de la hospitalización y cardiovascular y la mortalidad total en base a los resultados del estudio Athena, lo cual puede redundar en una relación coste-beneficio favorable al reducir las hospitalizaciones, que son la principal causa del gasto económico de la fibrilación auricular, y nos ofrece un efecto beneficioso en las recurrencias y los síntomas. No es un antiarrítmico muy potente, pero nosotros a los pacientes con fibrilación auricular paroxística somos conscientes de que no siempre los vamos a tener en ritmo sinusal, y lo que queremos en este caso es también mejorar su calidad de vida. Si el paciente tiene menos recurrencias y estas son menos sintomáticas, pues el paciente se va a encontrar mejor. ¿De acuerdo? No se trata de decir le voy a quitar la arritmia para toda la vida, sino que se la voy a mejorar.